Hola, buenos días. Hoy daremos unas breves pinceladas sobre el posicionamiento de Caja de Ingenieros Gestión en el mercado inmobiliario en activos cotizados. En términos geográficos, el posicionamiento tiene un mayor sesgo hacia Europa que Estados Unidos, básicamente porque la política monetaria es más acomodaticia en Europa que en Estados Unidos y esto favorece a los activos inmobiliarios cotizados en Europa. Sin embargo, consideramos que hay ciertos nichos de mercado en Estados Unidos, como podrían ser las oficinas destinadas a laboratorios o las residencias de estudiantes, que tienen un atractivo desde el punto de vista de rentas. En términos de tipología de activo, en Europa estamos especialmente positivos en consumo. El ciclo económico acompaña y el incremento de tráfico en los centros comerciales permiten a los gestores de los centros comerciales trasladar este mayor tráfico de consumidores al incremento de rentas de los inquilinos, con lo cual sería uno de los activos más sobreponderados en cartera. Por otro lado, en términos de oficinas, es un activo que en rentabilidad quizás están algo estrechas, pero sí que vemos una demanda solvente, y más en este momento de ciclo económico, que está permitiendo un incremento de las rentas a los inquilinos, sobre todo en los principales hubs a nivel europeo. Finalmente, en el sector residencial, sí que podríamos ver en algún país tipo España, donde hemos pasado una crisis inmobiliaria bastante fuerte, donde vemos tanto una capacidad de incremento del precio del metro cuadrado como un incremento de las rentas a los inquilinos, con lo cual tendríamos este doble vector de rentabilidad. En el caso, por ejemplo, de Alemania, otro país donde estamos especialmente positivos en el sector residencial, sí que lo jugaríamos a través de un incremento de las rentas, básicamente por los flujos migratorios que están proveniendo tanto de Europa como los propios flujos migratorios que estamos viendo dentro del país, desde las zonas más rurales o fuera de ciudades hacia ciudades que se están desarrollando. Bien, este sería un poco el posicionamiento de Caja de Ingenieros. Nos vemos la próxima semana.